soy Ana Carvajal, soy enfermera y profesora de la Universidad de Navarra. Actualmente imparto clases en el grado de enfermería y además soy coordinadora del programa de doctorado en la Universidad de Navarra. He venido a la Universidad Nacional de Colombia porque me han invitado como profesora visitante, en la que estoy impartiendo clases de grado y posgrado. Bueno, los cuidados paliativos es una atención que se da al paciente de una manera global y activa, es decir, un paciente que está con una enfermedad avanzada, que está no solo al final de la vida, sino que está en una enfermedad en la que la enfermedad es incurable, pero realmente hay mucho que hacer por el paciente. Realmente se puede dar un cuidado activo de control de síntomas físicos, emocionales, sociales y espirituales. Síntomas como el dolor, por ejemplo, se puede aliviar el dolor del paciente o se puede aliviar la disnea, la dificultad para respirar. Emocionales, por ejemplo, se puede ayudar al paciente a estar menos deprimido y a estar más tranquilo, que esté más tranquilo. Y al mismo tiempo se puede ayudar también a la atención espiritual, una atención a la que el paciente se le ayuda a dar un sentido a lo que está viviendo, a ayudar a que viva ese tiempo que le queda de vida a vivir en paz. Y luego a nivel social, porque se le ayuda no solo al paciente, sino también a la familia, a que se pueda ayudar a ese paciente y a su familia a que puedan vivir lo mejor posible, con la mejor calidad de vida en esa fase de la enfermedad. Realmente esta especialidad es importante, sobre todo porque tenemos cada vez más pacientes en todo el mundo que realmente están en estas fases y necesitan que haya profesionales especializados para poder atender sus necesidades. Realmente yo hice cuidados paliativos, sobre todo porque yo estaba en una especialidad que era traumatología y atendía a los pacientes y ayudaba a recuperarse. Pero vi que necesitaba ayudar a otros pacientes más vulnerables, pacientes que necesitaban una atención más globalizada de toda su persona. Y por ello lo que hice fue, me dediqué a los cuidados paliativos. Yo empecé en una unidad de cuidados paliativos en un hospital, un equipo de soporte que atendíamos a los pacientes que necesitaban, no solo pacientes de oncología, sino pacientes también de cardiología, de medicina interna, de neurología, y realmente ayudábamos a todas sus necesidades. Y la manera de abordar esas necesidades no solo con una enfermera, sino porque el paciente necesita mucha atención globalizada, realmente lo ayudábamos con un equipo interdisciplinar. El equipo estaba formado por médicos, enfermeras, psicólogos, también algún sacerdote, un fisioterapeuta, y realmente intentábamos ayudar a los pacientes para poder mejorar su calidad de vida en esa fase de la enfermedad. Realmente esta manera de ayudar al paciente les da mucho confort y les da mucho alivio y los pacientes lo agradecen muchísimo. En España, por ejemplo, nosotros recibimos muchísimas cartas de agradecimiento, sobre todo haciendo poco por el paciente, que es ayudándoles a esa mejora de calidad de vida. No les vamos a curar porque no podemos, pero podemos ayudarles a que ese tiempo que les queda de vida lo vivan lo mejor posible. Por eso en cuidados paliativos decimos que damos vida al final de la vida. Y una cosa importante es que atendemos a la familia, lo que hemos comentado antes. Si no atendemos bien a la familia, no podemos atender bien al paciente. Y si no atendemos bien al paciente, no podemos atender a la familia. Por eso es una visión conjunta de ambos para poder ayudarles y poder mejorar ese bienestar que necesitan en esa fase que son tan vulnerables. Mi especialidad en cuidados paliativos, hice mi investigación en validar una escala de cuidados paliativos. Una escala, es decir, un instrumento que medía los síntomas físicos y emocionales del paciente. Con este instrumento lo que hice, que estaba en inglés, yo lo adapté transculturalmente, lo adapté a la cultura española. Lo que hice fue, hicimos un proceso de validación de todos los síntomas que tenía el paciente, de dolor, disnea, dificultad para comer, tenían también desánimo, inquietud, luego estreñimiento, entonces distintos síntomas que los pacientes tenían. Entonces yo validé esa escala al español
Y con esa escala que hemos tenido, hemos podido conseguir que tengamos una evaluación sistemática de los síntomas de estos pacientes. Con esa escala conseguimos que evaluemos de una manera diaria los síntomas del paciente para poder comparar cómo van mejorando de un día a otro. Y a través de ese instrumento de evaluación hemos conseguido que a la hora de evaluar esos síntomas, la enfermera pregunta al paciente qué tal se encuentra de ánimo. Y muchas veces cuando tú preguntas por los síntomas, como los síntomas emocionales, consigues que el paciente exprese cómo se encuentra. Se pone muchas veces a llorar y a contarte sus preocupaciones reales. Y entonces con este instrumento nos dimos cuenta que ayudamos al paciente a que se abriera, a que contara realmente todas sus problemáticas y conseguíamos abordar e identificar todos los problemas que ese paciente tenía. Actualmente también estamos en otras investigaciones, como por ejemplo la relación enfermera-paciente. Es muy importante que el paciente y la enfermera tengan una buena conexión. Si no conseguimos que la enfermera cree un clima de confianza con el paciente no se abre. Por eso es muy importante que una investigación se centre, y es en la que estamos actualmente centradas también, es en ver qué valores son importantes a la hora de establecer esa relación. Un clima de confianza, de autenticidad, de relación, de cercanía, y eso ayuda al paciente a que realmente se abra y el paciente cuente todas sus preocupaciones. Esto es un poco lo que hemos hecho de investigación. ¿Qué futuras investigaciones queremos hacer? Pues nuestro objetivo es buscar el bienestar del paciente y por ello muchas veces hemos hecho esa escala para valorar los síntomas, pero ahora lo que queremos es establecer intervenciones para mejorar esos síntomas. Por ejemplo, uno de los problemas que tienen estos pacientes sobre todo es el tema de la autonomía. Muchos pacientes, cuando están en esa fase de la enfermedad, están mucho más limitados. Es decir, los pacientes no pueden hacer las actividades de la vida diaria, los pacientes se sienten que no pueden caminar o que no tienen dominio de su vida o que, por ejemplo, han perdido, por el hecho de haber perdido el pelo o haber perdido, por ejemplo, su imagen, ¿no? Porque están muy delgados, pues realmente pierden su autonomía y se sienten muy deprimidos. Entonces, lo que queremos hacer es intervenciones para ayudar a los pacientes a que tengan confianza en sí mismos, a que se apoyen en las cosas que realmente todavía tienen y con eso conseguimos que ellos tengan dominio de su vida en lo que pueden y de esa manera puedan vivir al final de la vida. Hay una anécdota que me gustaría contar sobre todo estos pacientes al final de la vida realmente valoran mucho las cosas. Uno de los pacientes en los que yo atendí en mi tiempo de estancia cuando estuve trabajando en el hospital, me acuerdo que cuando llegué a la habitación era un paciente que no podía comer nada y estaba con una sonda nasogástrica. Y cuando fui a verle me dijo: hoy estoy muy feliz porque he saboreado un tinto. Es decir, se había metido un tinto en la boca y lo había tenido que echar, pero no lo había podido tragar. Y yo pensé, ¿cuántos tintos me he tomado hoy y no me he enterado? Es decir, nuestros pacientes, cuando están en esa fase de la enfermedad, realmente se dan cuenta de las cosas que valen de la vida, saben descubrir las cosas. Y nosotros tenemos que ayudar a reforzar eso y nuestras investigaciones tienen que ir unidas a ayudarles a que sepan vivir de una manera feliz en esa fase de la enfermedad. Bueno, y para finalizar, podemos hacer una reflexión sobre cómo atender a estos pacientes. A estos pacientes que de cuidados paliativos no solo los atiende un profesional, sino que también los puede atender cualquier persona que esté al lado de estos pacientes, como un familiar, un amigo, una persona cercana. Y una manera importante que podemos ayudar y acompañar a estos pacientes, sobre todo es escuchándoles. Les voy a contar una anécdota que a mí me ayudó mucho. Una vez que estaba atendiendo a un paciente y estábamos una enfermera y un médico, estábamos los dos atendiendo a un familiar de un paciente bastante joven, de 42 años, y el familiar, me acuerdo que realmente estaba con dificultades para afrontar la situación. Y entonces estuvimos escuchándole media hora. Estuvimos escuchándole y el familiar nos estaba contando qué es lo que le preocupaba, que realmente qué cosas son las que le ayudaban, qué cosas son las que podía mejorar y estábamos solo escuchándole. Nosotros no llegamos a decir ningún consejo y al final de media hora, después de haberle escuchado,
el paciente, la familia nos dijo: gracias por los consejos que me habéis dado. Y realmente a mí me hizo pensar mucho, y es que muchas veces nosotros no tenemos que hablar o dar recetas a los pacientes o a los familiares o a la persona que acompañamos. Lo que tenemos que hacer es escuchar. Y si realmente escuchamos, conseguimos que la persona que nos está contando sus necesidades ordena sus ideas, llega a encontrar en su mochila personal, porque cada uno tiene una mochila personal con sus vivencias, con su historia. Realmente en esa fase de la enfermedad les ayudamos a encontrar la solución a lo que están viviendo. Por eso los profesionales y los que estamos a su lado, la gente que acompaña a estas personas, lo que tenemos que hacer es acompañar, estar cercanos, estar a lo que ellos necesiten, y de esa manera conseguimos que estas personas realmente consigan esa mejor calidad de vida. Por eso, si realmente acompañamos en esta fase, conseguiremos ese objetivo, que es ese confort y esa calidad de vida de estos pacientes.